Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, este es un video de presentación de una obra nuestra del estudio, la Casa Holber, que fue incluida como material de consulta por la cátedra A2A de Adolfo Mondéjar. Es un placer ser parte de esta bibliografía en video que están armando. Además, con una casa que en el estudio queremos mucho, es una de las últimas obras y tiene mucho que ver con una investigación que venimos realizando desde hace algunos años y que vincula a la arquitectura y a la naturaleza de una manera interesante para esto que venimos pensando, y además transforma a una casa que tiene ciertos ciclos de vida, invierno-verano, en el manejo de sus líquidos y de todo lo que compone, ¿no? la estructura de la casa, y la transforma en un radiador que colabora y contribuye no solo con la calefacción y con la refrigeración de la casa, sino también con la manera en la que la naturaleza, la flora y la fauna de una ciudad se aproximan a la arquitectura y pueden crecer generando paisajes que no son habituales para la ciudad. Espero que disfruten este corto que se hizo sobre la obra y estoy a disposición para lo que puedan necesitar. Saludos. Toda arquitectura tiene impacto social, o sea, lo que nosotros entendemos es que, digamos, en una mirada como un poco más actual y con este cambio de paradigma digamos, del homocentrismo al ecocentrismo, que sería como esta nueva manera de entender un poco cómo funciona el mundo, vos debieras tener una mirada más holística sobre cada tema que tenés entre manos y entender que no es exclusivamente desde el campo disciplinar desde donde vos podés atacar un problema, sino que lo tenés que atacar desde muchos ángulos. Nosotros entendemos que el campo de la arquitectura tiene que obligatoriamente ejercer esa mirada porque nosotros posamos algo físico en un medio en donde antes no existía ese algo físico. Entonces vos podés entender que ese hecho físico solo sirve al hombre, o podés entender que ese hecho físico sirve en realidad a toda la cantidad de sistemas que rodean el lugar donde lo posaste. Y el término de sustentabilidad está atado con eso, o sea, digamos, la sustentabilidad se utiliza mucho para hablar de recursos, para hablar como una obra, sobre todo en arquitectura, pero puede servir también para muchas otras disciplinas, como vos cuando haces algo optimizás recursos o gastas menos. Y estamos provocando obras que trabajan como con sistemas infraestructurales, o sea, en donde una fachada no se piensa desde el punto de vista de si tiene proporciones áureas o si está buena o está fea desde la mirada arquitectónica, sino porque cumple con requisitos que tienen que ver tal vez con el manejo del agua o con el manejo o el control solar. La Casa Holber es uno de esos. La idea de esa casa, en un terreno muy pequeño de 10 por 17, fue lograr como un paisaje casi les diría verde en su totalidad, en donde la gente sienta que todo el tiempo está relacionándose con la naturaleza. Esta casa trabaja con la utilización de todo el perímetro del lote como parte de la vivienda, entonces vos tenés un estar que es interior, pero también tenés un estar que es exterior, o sea, la réplica de cada espacio interior en un exterior que tiene mucho que ver con este espacio, la sucesión de una serie de patios, hay un patio que da adelante y da al oeste, hay un patio que es de agua y que controla el clima, hay un patio que da atrás y tiene una pequeña pileta y recibe el sol de mañana, y la sucesión de espacios interiores a través de la conexión con estos patios. Entonces vos entrás a la planta baja de la Casa Holber y hay una fusión como muy clara entre naturaleza y arquitectura. De hecho, digamos, algunos de los límites, o sea, por ejemplo, el baño de la planta baja, digamos, no tiene, en uno de sus frentes no tiene pared, tiene un vidrio, y el límite es la pared medianera que está llena de plantas. Entonces, y el piso no tiene tampoco un piso opaco, sino que también tiene un vidrio, y el límite es el estanque. Entonces vos algunos límites los cortás, los rompés, y empiezan a aparecer como las cuestiones físicas y relacionadas con la naturaleza como el límite último de la arquitectura. La particularidad de esta casa es que trabaja en sus fachadas con un sistema de manejo de agua que hace que
digamos, intercambie agua entre fría y caliente y genere como un colchón térmico que te permite en verano generar toda una capa de humedad perimetral a la casa que controla el paso de calor y controla la salida del frío y hace que todo esté un poco húmedo y más fresco, como si estuvieses en un sótano, y que en invierno genera todo un puente térmico caliente que hace que el calor que generás adentro con una estufa o con el sistema de aire acondicionado no se te vaya como para el exterior, o que el frío que viene del exterior no entre dentro de la casa. Entonces, digamos, el cálculo de la manera en la que se mueve el agua por la fachada fue la que finalmente determinó la sección y la cantidad de caños verticales que conformaron al final de todo la vista hacia afuera. Entonces, como arquitecto, en realidad no tuvimos que decidir si el caño estaba separado más o menos porque nos parecía más lindo o más feo, porque cumplía con estos cánones inherentes a la disciplina, sino que fue un cálculo de un sistema como de manejo de agua. Entonces, la fachada surge de esa mirada infraestructural. También esta casa tiene la particularidad de que con el manejo del agua y cómo la fachada riega a las plantas que la rodean, genera como una especie de pequeña selva en su perímetro, tanto en la fachada como en la planta baja. Entonces eso es un atractor de flora y de fauna que por ahí en la ciudad no es muy común. Entonces vos tenés, qué sé yo, determinada cantidad de pájaros, de mariposas, de abejas, que ahora encuentran en una pieza arquitectónica la capacidad como de ser albergados, como si fuese un poco un árbol. Entonces si estos hechos en la ciudad se replicasen, vos ya no calculás que el único campo para absorber oxígeno de la ciudad es una plaza, sino que cada hecho arquitectónico podría ser en sí mismo un lugar como de absorción de dióxido de carbono y de emisión de oxígeno. La mayoría de estas propuestas exigen sobre todo una asociación filosófica con estos temas. O sea, vos no podés obligar a alguien, ¿no?, que no tiene ninguna afinidad con la naturaleza a habitar este tipo de sistemas. Pero a medida que nos vayamos dando cuenta de que la calidad de vida es superior, pero un 100%, o sea, mucha más gente va a querer como vivir en este tipo de propuestas que, digamos, que hoy se consideran innovadoras, pero que a futuro creo que van a ser el 100% de la sociedad.